Así. 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 Couché. Stay. Voy a contarles cómo y por qué me enamoré de los perros. Cuando tenía 8 años, mi familia y yo fuimos de visita a la casa de mis abuelos. Y en el trayecto, mi padre nos decía a mí y a mis hermanos que cuando le veamos al abuelo le saludemos fuerte. Saludarle fuerte, decía, que se escuche fuerte. Buenas tardes, abuelito. Buenas tardes, abuelita. Y yo, niño de 8 años, bien mandado, eso hice. Recuerdo que llegamos a la casa de mis abuelos, había un patio de estos grandes cuadrados que tienen muchas plantas, macetas y flores de colores alrededor. Ahí estaba mi abuelo Alberto, mi abuela Laura y Amorcito, el perro, un tekel negro pequeñito. Me pongo frente a mi abuelo y le grité, buenas tardes, abuelito. Me pongo frente a mi abuela y le grité más fuerte todavía, buenas tardes, abuelita. Me pongo frente al Amorcito y también le chillé, hola, Amorcito. Y wow, el Amorcito me mordió la cara. Literalmente se colgó de mi nariz. Y claro, como era de esperarse, me salía sangre, estaba llorando, estaba nervioso, asustado. Entré en pánico y salí de la casa de mis abuelos corriendo. En ese preciso instante, el perro de la mecánica de enfrente, al verme correr, salió como alma que lleva el diablo y me mordió la pierna. A partir de ese día, me enamoré locamente de los perros. Podríamos decir que fue un amor a primer mordisco. Bueno, a segundo, porque ya me sangraba la nariz y ahora la pierna. Claro, mis hermanos me veían y me decían, este se cayó, se golpeó la cabeza y se quedó tontito. Pero realmente me enamoré profundamente de ellos. No sé, se despertó en mí un gran interés, una curiosidad por entender el comportamiento de ellos. Años más tarde, el perro de mi abuelo murió. El Amorcito me refiero, no sean así. Y bueno, el abuelo también después. En fin, los perros. Los perros para mí son seres mágicos, son seres maravillosos, seres que tienen un gran poder, un poder del que muchas veces no nos damos cuenta. Y este es el poder para cambiar y transformar la vida de las personas para mejor. Y yo tengo una teoría para esto. Imaginemos una situación cualquiera o un momento cualquiera, donde a esta situación le sumamos o le agregamos un perro. El resultado, y recuerden esto, el resultado siempre va a ser algo mágico y maravilloso. Por ejemplo, el recibidor de una casa común y corriente. No hay nada raro, nada especial, no hay nada mágico aquí. Pero si le sumamos a este recibidor tan limpio, tan ordenado, le sumamos un perro, el resultado, ¿recuerdan? Va a ser algo mágico y maravilloso. Claro, muchos de ustedes me dirán que no, pero créanme, este recibidor tranquilamente podría estarse exhibiendo en una galería de arte en Nueva York. Eso sí, habrá que decir que el perro fue adiestrado como decorador de interiores. Pero ¿saben qué? Lo mejor de todo esto es que la ciencia respalda mi teoría. Hay un estudio realizado por la Universidad de Harvard quien demostró que el hecho de tener un perro e interactuar con él aumenta y estimula en tu cerebro la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina, conocidas en el mundo científico como las 4 hormonas responsables de la felicidad del ser humano. Además de que acariciar a tu perro disminuye tu frecuencia cardíaca, acariciar a tu perro disminuye tu presión arterial, tu sistema inmunológico se fortalece, tu cuerpo adquiere más defensas.
En definitiva, el perro no solo te hace más feliz, sino que ayuda a mejorar tu salud física, mental y emocional también. Ahora, esto es algo que en hospitales y médicos de todo el mundo se han dado cuenta de estos grandes beneficios. Es por esta razón que permiten que sus pacientes sean acompañados por sus mascotas antes, durante o después de una intervención médica. Desde luego, la recuperación es mucho más rápida, sin tantos analgésicos y desde luego para mí mucho más bonita. Esto es algo que pude aprender y comprobarlo hace algunos años atrás, cuando tuve la oportunidad de trabajar durante más de 10 años para el Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid 112. Y aquí en el Ecuador, para el sistema de emergencias ECU 911, donde desde el ámbito de vista profesional pude palpar la violencia que sufren las mujeres, jóvenes y niñas, los abusos a los que muchas veces se ven sometidas, sin importar su condición social, su edad, la religión o la cultura. Y ocurre en Europa, y ocurre en todo el mundo. Y sin ir muy lejos, aquí en el Ecuador, 8 de cada 10 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia, como física, sexual, laboral. En nuestro país, el Ecuador, cada 3 días se comete un feminicidio. Tenemos reportes de este año, y solo en este año, donde existen reportes donde hay más de 105 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Mujeres que tenían un botón de pánico, mujeres que contaban con una orden de alejamiento o con una boleta de auxilio. Y como si no fuera poco, hay que añadir el tiempo de respuesta que ofrecen las entidades de auxilio en nuestro país. ¿Ustedes saben cuál es el tiempo de respuesta para violencia de género en el Ecuador? Pregunto. Supera los 45 minutos. Supera los 45 minutos. Es tremendo. Estamos fallando como sociedad. Estamos haciendo algo mal. Y muy mal además. Una tarde estaba sentado junto a mi perro Gus, al que le estaba leyendo precisamente estos datos que son tremendamente tristes y alarmantes. Y le decía con mucha preocupación que jamás quisiera que mi hija María Paz, de 9 años, formara parte de las estadísticas. Así que algo hay que hacer, algo tenemos que hacer. Y él, mirándome fijamente a los ojos, parecía responderme y decirme: yo te apoyo, estoy contigo. Así que pensé y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Rescatar perros, adiestrarlos en seguridad como primera línea de respuesta ante un agresor, ¿por qué no? Reinsertarlos en la sociedad, cuidando y protegiendo la integridad y la vida de mujeres que se encuentran en situación de riesgo o de peligro, ¿por qué no? Salvar la vida de mujeres que muchas veces son asesinadas sin que la ayuda llegue a tiempo, ¿por qué no? Y de paso atendemos 2 necesidades grandes que tiene nuestra sociedad, como es el maltrato hacia la mujer y proporcionarles un hogar a perros en condición de calle o de refugio. Así que dije, hagámoslo. Y tú me vas a ayudar. Vamos a juntar tu fuerza, tu inteligencia, tu fidelidad y 2 causas. Así que eso hicimos. Nos pusimos manos a la obra. Recuerdo el primer binomio que formamos mujer-perro, donde Ana, muy contenta y entusiasmada, nos decía que Leia, su perra, ya no permite que su agresor le grite, que se acerque con malas intenciones o mucho menos que le ponga una mano encima. Así que nos dimos cuenta que funciona. Y además, al mismo tiempo, habíamos entrado en un camino ya sin retorno.
Y en el proceso descubrimos que solamente entre Quito y Guayaquil existen no menos de 1 millón de perros esperando ser adoptados. Muchos de ellos vagando o callejeando por las principales plazas o parques de nuestra ciudad, con los riesgos que esto conlleva: salud pública, seguridad vial, sobrepoblación canina, etc. Recordemos no hace mucho aquella persona que abrió el maletero de su auto y abandonó un perro a su suerte. Y como él, cientos de ellos son abandonados diariamente, sufriendo estrés, ansiedad, depresión, maltrato. Muchos de ellos mueren de hambre o mueren de frío. Es por esta razón que en nuestro programa rescatamos y adoptamos perros medianos y grandes, sobre todo por la imagen disuasoria que ofrece un perro de estas características, lo que por otro lado a los albergues y a los refugios les viene muy bien, ya que estos perros no son adoptables por el hecho de ser grandes o feos, lo cual para mí es perfecto, porque estos perros nos ayudan a que, por la imagen que tienen, nos ayudan a que nosotros podamos trabajar en ellos. La gente, cuando decide adoptar un perro, por lo general buscan los pequeños, los chiquitos, los bonitos, los zambitos. Y dejan de lado precisamente estos perros que son grandes, negros, feos, atigrados. Lo cual para nosotros es perfecto para este propósito, porque potenciamos la habilidad que tienen estos perros para cuidar, proteger, defender a su entorno, a su familia, a su manada, de una forma natural. En nuestro programa no les obligamos a los perros a que hagan nada que ellos no quieran hacer. Les enseñamos a pensar y a determinar quién necesita ayuda y en qué momento la necesita. Es por eso que en nuestro proyecto no les enseñamos a los perros a ser malos o agresivos. Les enseñamos a que sean un aliado que permita disuadir y bloquear el ataque de un agresor en un tiempo de respuesta inmediato, permitiendo a la víctima esconderse, huir, ponerse a salvo, escapar, salvar su vida. Este es Oso, uno de los perros que forma parte de nuestro proyecto, del proyecto Violeta. Oso fue rescatado de la calle en el sector de Puembo. Estaba sucio, herido, en malas condiciones. Ahora Oso cuida y protege la integridad y la vida de su dueña, la cual fue amenazada en varias ocasiones. Ahora ellos pasean y caminan tranquilos, sin problemas, sin preocupaciones. Se cuidan el uno al otro. Estos perros, los perros de nuestro programa, cumplen 2 funciones. No solo cuidan y protegen la integridad y la vida de mujeres que han sufrido violencia, sino también son un soporte emocional y un soporte terapéutico para ellas. Recordemos que mujeres que han vivido violencia presentan cuadros de estrés postraumático, ansiedad, depresión, muchas de ellas ideas suicidas, ideas homicidas, pérdida del apetito, pérdida del interés en las actividades diarias, pérdida de la autoestima, sensación de soledad y desamparo, cansancio crónico, físico, mental, pesadillas, pensamiento confuso, manías, inseguridad y muchas afecciones y una larga lista de afecciones causadas por el maltrato. Los expertos y profesionales en el área de psiquiatría y psicología indican que una mujer que ha sufrido violencia necesita entre 2 y 3 años para sanar, recuperarse y hacer una vida normal. Sin embargo, cuando estas mujeres entran a formar parte de nuestro programa, su recuperación mejora significativamente. En muchos de los casos su recuperación solo tarda hasta 3 meses. El programa permite recuperar el equilibrio mental y emocional tanto del perro rescatado como de las mujeres. Pero lo mejor de todo es que ambos recuperan su libertad.
Este es mi perro Gus. Le adopté cuando tenía 7 meses de edad. Sin lugar a dudas es el mejor compañero de trabajo que he tenido y el que más pelo suelta también. Gus está preparado para cuidar y proteger la vida de mi familia y el de mujeres víctimas de violencia de género también. Somos conscientes de que la violencia hacia la mujer, esta lacra, seguirá existiendo. Hoy brindamos una herramienta de seguridad que salva vidas. Lo estamos haciendo, lo hemos comprobado científicamente. Para terminar y concluir, hay un dicho que me encanta decir y siempre que puedo lo hago, y es: no existe mejor terapia que un perro lamiéndote la cara. Muchas gracias.